Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a explicar qué es el inconsciente. El inconsciente es esa parte de nuestro software que nosotros no conocemos. Somos una computadora. Miren, nosotros tenemos el hardware, que es esta parte física que nosotros tenemos, que es controlado por la genética. Y tenemos un software, que es el que nos lleva a la toma de decisiones, que es controlado por la epigenética. La epigenética se encuentra en el inconsciente y es modificada por la historia familiar y por el ambiente. El ambiente que nos rodea nos va llevando a ciertas vivencias y ciertas decisiones que nosotros tenemos que ir tomando en base a cada característica de nuestro entorno. Pero nuestra genética ya viene predeterminada por los genes de la familia y nuestra epigenética por la información de nuestro clan familiar. Es necesario comprender que todos traemos información heredada y terminamos repitiendo patrones de nuestros ancestros. ¿Por qué repetimos patrones? Los patrones los repetimos porque evolutivamente lo que logramos nosotros ahorita es que nos quiten trabajo. Por ejemplo, si mi padre anteriormente había sido un hombre exitoso de negocios, entonces yo heredo que ser un hombre exitoso en negocios es bueno. Entonces viene en mi vida. Pero si mi padre, siendo un hombre exitoso de negocios, generaba mucho dinero y se iba con otras mujeres y tenía más hijos, entonces yo esa información que estoy recibiendo va a ser una información que no me va a dejar crecer económicamente. Entonces es importante comprender que voy a repetir esa acción, pero mi inconsciente, la parte de información que está en mi ser, va a determinar si es una historia que me va a mí ayudar a seguir adelante. Por ejemplo, si eso a mi padre o a mi madre les causó un estrés, no me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque me está evitando un conflicto que dentro del aprendizaje familiar ya está realmente aprendido y comprendido. Por ejemplo, si el dinero, en realidad, ¿qué es lo que hace? Trae separación familiar. Lo que va a tener entonces es que mi percepción de mi realidad, porque mi realidad es lo que percibe mi inconsciente, no la realidad, lo que existe afuera en realidad. Entonces mi inconsciente percibe que el tener dinero va a generar un estrés y el inconsciente se encarga de liberarme de ese estrés. ¿Para qué? Para que yo tenga una vida más tranquila y cumpla con mis 4 fases de vida básicas, como cualquier célula, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Si yo no cumplo o si yo estoy en peligro de no cumplir con alguna de estas opciones, el inconsciente me va a determinar una serie de situaciones las cuales no me van a permitir avanzar, aunque yo tenga la capacidad, la posibilidad, los estudios, todo me lo va a evitar el inconsciente para no caer en estrés y en conflicto. Es importante que tengamos en mente que nuestro inconsciente toma la gran mayoría de las decisiones, porque por algo decimos que nos saboteamos. En realidad no nos saboteamos, en realidad nos salvamos. El inconsciente me está salvando. Es información de éxito y de supervivencia. Entonces, cuando estamos en la gestación, en la madre, nos conectan como a la Matrix, que es por medio del cordón umbilical, y ahí se nos baja toda la información que existe de nuestro clan familiar, pero tenemos tendencia a hacer algo similar a un pariente. Hay ciertas reglas que nosotros vemos en terapia, que es cómo identificamos a quién estoy repitiendo, pero siempre repites a alguien. ¿Para qué? Para que tu vida sea un éxito. Si tu vida no tuviera ese tipo de vivencias y repeticiones, entonces estaríamos en un conflicto del cual quizás tú no fueras a tener éxito. ¿Por qué? Porque entonces tu inconsciente no te estaría cuidando, no te estaría salvando y estarías cometiendo errores que finalmente te llevarían a una peor toma de decisiones. ¿Qué sucede? Otro ejemplo, otro caso básico. Las personas que batallan para tener pareja es porque quizás en los ancestros, mi madre, mi padre, cuando tenían pareja, había un conflicto familiar enorme. Ejemplo, mi madre salió embarazada, entonces mis ancestros, tiene que haber más embarazos, nunca eres el primero, pero tienen que haber sido vividos en un drama. Si hubo un drama y había mucho estrés, entonces la siguiente generación dice, embarazo, es estrés, mejor no, porque tú tienes que cumplir tu ciclo. Entonces, ¿qué te dice? Mejor no, hasta que no te cases, pero para poder que me case necesito novia, pero cree que si tienes novia, vas a embarazarla y vas a generar un estrés. Y entras en un círculo en el cual no puedes salir.
y tienes todo para ser feliz y tienes todo para tener pareja, sin embargo, no te llega la información y no te llega la persona porque estamos vibrando en una frecuencia y esa frecuencia las personas la perciben, las personas saben que pueden comprobar y comprender todo nuestro entorno, nuestra historia, porque nosotros tenemos la pareja que necesitamos para trascender nuestros conflictos. Otro ejemplo es, para que ustedes se vayan dando cuenta, si a ti te abusan de ti todo el tiempo, que te piden un ride súper lejos y no te dan por la gasolina, que te están pidiendo trabajar todo el tiempo y ni siquiera te dan las gracias, que te tratan como servidumbre en casa, que te cargan la mano a ti para todo, eso es abuso. Para que tú estés viviendo un abuso constante en tu vida, en realidad es porque viviste un abuso previo, probablemente sea un abuso sexual, que son muy comunes en la infancia de los niños, desafortunadamente son muy comunes. Entonces, ¿qué sucede? Que estás viviendo una información donde te está avisando, te está gritando tu información que estás en un esquema de abuso. Es decir, que si yo fui abusado en mi infancia, mi padre o mi madre fue abusado en la infancia y así hacia atrás. Entonces, ¿qué me está diciendo mi inconsciente? Que quizás yo no haya sido abusado en mi infancia, pero mi madre sí, o mi tía sí, o mi abuela sí. Y toda esa información se va cargando y en mi vida se presenta para que yo la pueda solucionar. ¿De qué se trata la evolución humana? La evolución humana es única y exclusivamente el sanar las emociones para que se pueda desbloquear y puedas tener tu propia vida. Recuerden, no existe el libre albedrío hasta que yo no me lo gane. El libre albedrío es única y exclusivamente para las personas que van desbloqueando su camino de vida. Por ejemplo, si yo quiero tener abundancia, amor y algo está bloqueado en mi vida, es porque yo no tengo libre albedrío de decidir. ¿Cuándo lo decido? Cuando logro trascender esta emoción. Y esto, todo tiene solución. Es bien difícil verlo uno mismo en su propia vida. Y aparte no conocemos las técnicas. En terapia manejamos todas las técnicas necesarias para descubrir el origen, de dónde viene tu bloqueo y luego hacemos ejercicios para que se desbloqueen. La vida puede ser una vida de completa libertad, una vida en donde tú tomas decisiones porque no estás tomando las decisiones para tu vida, la estás tomando tu inconsciente en base a la información ancestral generacional. Entonces, cuando yo no tengo capacidad de poder comprender de dónde viene el conflicto, cuál es el origen de la repetición inconsciente, entonces tengo el problema de que la voy a repetir y entro en frustración. Es extremadamente frustrante saber que no puedo hacer nada al respecto. Cuando yo no puedo hacer nada al respecto, es cuando caigo en frustración, doblo las manos y me rindo. Digo, ya no hay nada que hacer, siempre me pasa lo mismo, por más que intente cambiar. Esa parte, una vez que logras cambiarla, es mágica la vida. Inclusive mis pacientes, los que estoy tratando y ven cambios inmediatos, me dicen, esto es magia. Pero por supuesto que es magia. ¿Por qué? Porque finalmente somos un código, ¿sí? Estamos codificados, estamos programados. ¿Qué voy a hacer? Desprogramar. Mi trabajo es hackear personas para que tengan éxito y tengan una vida en la cual tomen una decisión en base a sus intereses actuales de esta época. Porque quizás algo muy vergonzoso en épocas anteriores, hoy da risa. Por ejemplo, hace 2 o 3 generaciones, si hubiesen encontrado a alguien que había tenido relaciones antes del matrimonio, hubiera sido muy, muy castigado. Hoy en día cae dentro de la normalidad, pero una persona que fue encontrada y que fue descubierta y se guarda el secreto familiar para que nadie se entere, entonces esa persona hereda un secreto y tengan algo en cuenta, los secretos familiares son muy poderosos porque se les imprime mucha energía para guardarlos en secreto. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo guardo un secreto, cuido mucho, se imprime en mi epigenética porque es algo muy, muy resaltante en la vida del clan, se imprime en mi epigenética y como nunca salió la información y generó estrés, se va a heredar y entonces cuando se hereda es cuando nosotros estamos viviendo el conflicto de la consecuencia del secreto familiar. ¿Qué pasó? Ejemplo, la abuela que fue descubierta teniendo relaciones sexuales, la nieta, ¿sí? Quizás no la madre, la nieta va a salir con la información de que la relación íntima es sucia, no es bonita. Y en terapia preguntamos, ¿ha sufrido de abuso? No. ¿Ha sufrido de algún acoso? No. Es que en realidad no están teniendo un conflicto
de abuso ni nada, y no tienen información porque sus padres eran buenos padres, que hayan tenido que su padre era golpeador, que su padre llegaba borracho y abusaba de la madre. No era el caso. El caso en realidad es que hay un secreto familiar el cual se hereda la información y esa información viene a impactar en las siguientes generaciones. Si a mí me encuentran teniendo relación sexual, una relación íntima, y luego me castigan, me regañan y se genera mucho estrés, el inconsciente no entiende del bien y el mal, el inconsciente entiende de emociones, ese es el lenguaje del inconsciente. ¿Qué emoción me causó? ¿Drama? ¿Estrés? En la siguiente la evito. ¿Cómo? Dándole la información al otro que cuidado, tener relaciones te va a generar muchísimo estrés. Entonces es gente que evita la intimidad y evitan el contacto físico para no tener un estrés que los pueda llevar a que lo vayan a descubrir, y es un temor todo el tiempo. Si tú eres una persona que está sufriendo ese conflicto, el origen puede ser un secreto familiar.